Hola, mi nombre es Elena Torre, soy miembro del CEINA José Martí. Reciban ustedes un cordial saludo desde Bahía Blanca, Argentina, y mi agradecimiento por la invitación a participar del coloquio del Centro de Estudios Martianos. El título de mi trabajo se llama Independencia y Autoctonía, materiales significantes del programa emancipatorio martiano en el contexto de la primera Conferencia Internacional Americana de 1889. Este trabajo propone centrar la atención en la primera conferencia americana o primera conferencia panamericana de 1889, haciendo foco o poniendo el énfasis investigativo en su importancia como contexto de producción del concepto martiano de independencia. Concepto que al definirlo con relación a su contexto asume carácter de imperativo. A partir de esta idea nos interesa explicar, según nuestra mirada, cómo se construye el imperativo independencia de acuerdo a la correlación entre la intencionalidad del autor y sus propias condiciones históricas de producción. Dicho de otro modo, ¿qué quiso decir Martí cuando hizo su llamamiento independentista en el momento concreto de las sesiones de la Conferencia de Washington? En definitiva, en esta dirección, nuestro interés está puesto en explorar los componentes espacio-temporales que configuran la trama de sentido y el significado de los materiales discursivos que son objeto de estudio de nuestra disciplina, la disciplina histórica. Y en este caso particular, se trata de una selección de documentos de la obra de José Martí. Particularmente, desde que comenzamos a pensar Martí es una idea fuerza a través de la cual proponemos dar cuenta de la profunda implicancia racional, emotiva y sensorial que genera incursionar en el universo martiano. Dos exhortaciones potentes y sustanciales nos han interpelado, tanto como a otros historiadores, a centrar en ellas la atención de nuestras reflexiones. Se tratan de las expresiones, cito, ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia, fin de cita, que corresponde al documento El Congreso Internacional de Washington, su historia, sus elementos, sus tendencias, del 2 de noviembre de 1889, y la frase, cito, escribir en esta tierra, que no es libro todavía, la última estrofa del poema de 1810. Fin de cita. Contenida esta frase en la alocución Madre América que José Martí pronunciara el día 19 de diciembre de 1889. ¿Qué tienen en común ambas expresiones? ¿Cuáles son sus conexiones significantes? ¿Y por qué ambas intervenciones constitutivamente están vinculadas a una misma matriz de sentido? La respuesta emerge y se hace viable en el hecho de relacionar ambos textos con su contexto. La Conferencia Internacional de 1889 es el acontecimiento histórico, emergente y causal de las condiciones de posibilidad de tales enunciados. La hora de una segunda independencia y la determinación de escribir la última estrofa del poema de 1810 constituyen, según nuestro enfoque, dos de los principales constructos del pensamiento martiano. Ambas exhortaciones conforman la tesis independentista que el revolucionario cubano enuncia a instancias de la primera reunión panamericana. Sostenemos que debido a este contexto, la aspiración independentista adquiere un alcance continental. Vale decir, la independencia para Martí se continentaliza. Considerando esta hipótesis, procuramos explicar por qué entendemos a la independencia como material significante en el programa emancipatorio cubano antillano continental que formula José Martí.
pero pertinente al tema, que estudia contextual, es posible reconocer un corpus documental amplio vinculado al mismo. En relevamientos anteriores hemos identificado que tanto los documentos ya indicados, junto con discurso en conmemoración del 10 de octubre, del 19 y 20 de diciembre de 1889, Nuestra América, del 1 de enero de 1891, la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América, de mayo de 1891, y versos sencillos del mismo año, podrían componer, de acuerdo a nuestra aproximación, el corpus documental relacionado a las dos reuniones americanas celebradas en Estados Unidos entre 1889 y 1891. Si bien esta lectura de conjunto requiere ampliar, por cierto, la investigación, diríamos que existen nudos temáticos en circulación que derivan del Congreso de Blaine, como lo llamaba Martí, y que tienen que ver con el momento de consolidación de la doctrina antiimperialista o bien con el momento del pasaje del latinoamericanismo defensivo, concepto acuñado por Ramón de Armas, al nuestro americanismo antiimperialista y momento también de aceleración del proceso revolucionario. Bien, con respecto a la metodología que utilizamos para nuestra búsqueda, aislamos de ese corpus los documentos ya indicados, los documentos del 2 de noviembre y 19 de diciembre de 1889, y teniendo en cuenta que el contexto y el discurso forman una unidad según la teoría del contexto, establecimos como unidad de análisis al hecho histórico, la primera conferencia internacional americana, y a los documentos ya mencionados que José Martí escribe en función de tal acontecimiento. Entonces, tomando a dicha unidad de análisis como objeto de estudio, buscamos las posibles interrelaciones y correlaciones entre el acto de enunciación o evento de habla propiamente del Congreso, el hablante o productor del discurso y su intencionalidad, Martí como corresponsal del diario La Nación de Argentina y Martí como miembro de la Sociedad Literaria Hispanoamericana, el enunciado de independencia en sus condiciones específicas de enunciación y la presencia de una operación de intertextualidad en la construcción de tal enunciado y el contexto de recepción, esto es, los destinatarios concretos, variable fundamental para la explicación, a los cuales Martí dirige su mensaje, que son los delegados de las 18 repúblicas más el Imperio de Brasil reunidos en Washington entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890. Para la elaboración de este trabajo, principiamos el ejercicio, siempre en enriquecedor de la teoría del contexto. Conceptos tales como recontextualización, contexto real, contexto de uso, intertextualidad, nos permitieron abordar las condiciones sociohistóricas de existencia del evento del habla con relación al texto. Como dijimos anteriormente, este ensayo de aplicar otros marcos teóricos supuso el desafío de encontrar respuestas sobre el acontecimiento histórico en investigación que van surgiendo cuando el proceso es mirado a través del prisma de otros campos de estudio. Definida básicamente la metodología, avanzamos en el desarrollo de la hipótesis, arribando a los siguientes planteamientos que aquí dejamos formulados. A. La tesis antiimperialista de José Martí alcanza sus condiciones de objetivación a instancias de la primera Conferencia Internacional Americana de 1889. Los acontecimientos que dieron origen a la reunión dan cuenta del alto grado de consolidación que había alcanzado para entonces la postura antiimperialista de Martí. La claridad de su perspectiva geopolítica denota una profunda comprensión de las fuerzas económicas de Estados Unidos que mutaban hacia formas específicas del capitalismo monopólico financiero.
B. La gravedad que exhibe dicha convocatoria y las consecuencias que podían derivarse de las decisiones que asumieran los delegados de las naciones americanas cargan de significado a la independencia como imperativo categorial, que enuncia Martí en sus discursos ya mencionados. El imperativo independencia que José Martí define y proyecta casi programáticamente en 1889 se compone del sentido que le otorgan los enunciados fuerza que venimos trabajando. C. La conferencia es el contexto de producción del llamamiento continental martiano a una segunda independencia y que, en correlación a las especificidades de sus condiciones históricas, tal exhortación tiene su anclaje en fundamentos económicos y de autodeterminación como requisitos insoslayables para afirmar la primera independencia de nuestra América. La Conferencia Internacional Americana es el contexto de producción a partir del cual Martí despliega la tesis de independencia de alcance continental. La misma es de naturaleza doble y dialéctica, esto es, la determinación de cerrar el ciclo revolucionario nuestroamericano con la libertad de Cuba y Puerto Rico, escribir la última estrofa del poema de 1810, en articulación con una segunda independencia para el resto de las repúblicas, basadas en el fortalecimiento de las capacidades endógenas y en la autodeterminación. Madre América, según nuestro criterio, expresa para Martí la inconclusividad de la primera independencia como acto político soberano de alcance americano. Para los estudios históricos, esta expresión es disruptiva porque expande la temporalidad del ciclo revolucionario hispanoamericano que efectivamente no queda clausurado en 1824-1825. Para Martí es un pendiente epocal. El enunciado que corresponde al documento El Congreso Internacional de Washington, su historia, sus elementos y sus tendencias, subraya los fundamentos de desarrollo autóctono y vigilante comercio exterior, concepto de la autora Fina Marrús, para asegurar a la primera independencia. Ambos componentes sustentan el andamiaje del pensamiento martiano hacia fines de la década del 80 y se convierten en principios sustantivos del contenido programático del Partido Revolucionario Cubano. Y finalmente, en torno al enunciado martiano Segunda Independencia, se operó un proceso de recontextualización por el cual trascendió su propio contexto histórico y aún continúa dotándose de otros significados y produciendo otros sentidos. Abordar como tema de estudio el Congreso de Washington desde la perspectiva de contexto fue la manera por la cual procuramos demostrar que el término segunda independencia se define en función de su acto de enunciación en su propio aquí y ahora, vale decir, en su propio contexto real. La estructura de la sentencia, cito, urge decir que ha llegado la hora para la América española de declarar su segunda independencia, fin de cita, marca y afirma su anclaje epocal, urgente y coyuntural. El mismo reviste atributos de vigencia y validez utilizando la cualificación de Yamandú Acosta que se mantiene a 130 años de su acuñación. Por tanto, teniendo en claro sus condiciones específicas de producción, es posible seguir la trazabilidad del enunciado, vale decir, el proceso de circulación y reconocimiento del mismo, y su resignificación de acuerdo a otros contextos y bajo otros supuestos como agente clave para pensar y encontrar respuestas a otras horas americanas. Muchas gracias por su atención, muy amables.